sé cómo vamos a hacer hoy, porque claro, no está quien lo pelea, no está su mascota o su dueño, no sabría cómo presentarlo, pero bienvenido, Pablo Russo Seaviaga. Bueno, que por fin. Vas a poder se ha logrado, ¿no? Las felicito a todas. La verdad que un arduo trabajo, pero de a poquito. Lo logramos. Lo lograron. Bien. Saludo a Fito que, bueno, no nos sé. Está mirando seguro. Nos está mirando seguro. Debe estar anotando cosas para después decirnos. ¿Cómo andan, chiquilinas? Muy bien, Russo. Hoy vas a estar hablando, seguimos hablando de comportamiento y estos datos curiosos que toda la semana nos dejás, que nos vamos eléctricos a nuestros hogares a intentar hacer del mundo un lugar mejor. Sí, en realidad... Ahora, fuera de cámara, hablábamos un poco de que hay algunas patologías que uno las asume o las cataloga como de índole no exclusivamente humana y que hasta hace muy poco tiempo no se sabía y ahora se sabe, aunque no del todo bien su funcionamiento, que es la depresión en los perros y gatos. Lo cual es como una especie de atribución muy nuestra, ¿no? Es como muy fuerte claro, pensar en... En realidad sí, sobre todo porque además nosotros utilizamos el término como para clasificar en distintos estados, más allá de que primero deberíamos de diferenciar la depresión de la tristeza, ¿no? En donde la tristeza es como una emoción humana, en donde nuestro estado de ánimo y demás, producto de dolor, producto de angustia, además se ve afectado a corto plazo, pero que después, de acuerdo a diferentes motores que la vida nos da, podemos, sobrellevarnos. Es difícil en nosotros decir, o poder traspolar una emoción humana a un perro o a un gato, es decir, está triste, pero muchas veces producto de cuando aparece o posterior a lo que aparece y a la sintomatología que manifiesta, uno podría suponerla, de que, bueno, podría estar pasando por un estado de tristeza que ahora lo vamos a ver. Sin embargo, la depresión es una patología. La depresión es un estado patológico en donde el cerebro, por distintas razones, se puede ver como medio interrumpido en su actividad emocional y motora, ¿no? Y de forma a veces abrupta queda como inmóvil y empezamos como una especie de círculo vicioso en donde nuestras funciones o las funciones en este caso de las mascotas se ven un poco interrumpidas con el consiguiente problema para la vida tanto en sociedad y demás y como para su propia supervivencia. A ver. O sea, ¿cómo podemos identificar? Exacto. A ver, nosotros tenemos, en algún momento acá hablábamos que también existe en los perros y en los gatos el duelo. Sí. Que en realidad tiene que ver con un estado o una variación en la conducta del animal, producto sobre todo de la pérdida de algún integrante de la familia, ya sea persona o ya sea otro perro y demás, pero con cierta diferenciación en nosotros porque el duelo en las mascotas suele ser más que nada a corto plazo, suele aparecer posterior a ese hecho y en realidad, si bien tienen memorias a corto y largo plazo, no tienen o no tendrían la capacidad de nuestro duelo permanente por la pérdida de un familiar muy querido y estar toda la vida diciéndonos o estando con ese dolor producto de lo que uno puede explayar o tratar de poner en su vida y la ausencia en los perros y en los gatos aparecen los duelos muchas veces, pero también depende del papel que cumplía la mascota o el integrante del grupo que está, cómo va a ser. No necesariamente siempre tiene que ver con la tristeza y demás, sino que hay veces que tiene que ver con las ansiedades, agresividades y demás, porque es como que se ve trastocado su vida diaria. Ahora, la depresión, a diferencia de ello, se le llama depresión reaccional y tiene que ver con un estado de hipomotricidad, o sea, el perro y los gatos dejan de moverse como lo hacen habitualmente, dejan de comer o empiezan a comer bastante poco, tienen un estado de cansancio muy similar a nosotros. Te iba a decir eso mismo. Claro, tienen un estado de cansancio muy alterado, tienen problemas a la hora de dormir, o sea, a veces se invierte, duermen poco, después duermen mucho, quieren comer, no quieren comer y demás. Hay una inestabilidad. Sí, y hay gemidos inclusive más que uno no lo relaciona con ninguna dolencia y demás, pero que suceden en general aproximadamente 10 días después de un evento traumático. ¿Sí? A diferencia del duelo, que el evento traumático también puede ser la pérdida de un integrante de la familia, algún accidente de tránsito, alguna dolencia y demás, que lo que va a provocar en realidad es un estrés
¿sí? Un estrés que en realidad el estrés, más allá de que tienes una mala palabra, hay algunos conceptos del estrés que no es una cuestión adaptativa y demás, pero cuando aparece un estado de estrés y el cerebro empieza a manifestarse o a comportarse de acuerdo a una disminución y aumento de ciertos neurotransmisores implicados en esta situación, el perro y el gato, después de 10 días, empieza a tener síntomas que uno muchas veces no lo logra relacionar con lo que sucedió, porque sucedió hace 10 días, pero que se ven, y en gatos se da bastante, sobre todo porque los gatos en este estrés reaccional, si bien hay factores internos, que todavía no sabemos mucho bien cómo funcionan, también hay los factores externos como los estrés, el cambio, los gatos que se mudan, la pérdida de algún integrante, algún dolor y demás, hacen de que perros y gatos después de 10 días empiecen en un cuadro progresivo de como no quieren jugar, están apáticos, etc. ¿Y cómo se trata? El problema está, más allá de todo, es que muchas veces el 20 y pico % parecería ser que resuelve medio que solo. Nosotros, o los tenedores, muchas veces no nos damos o no lo atribuimos, ¿no? a lo que ha sucedido. Algo clínico, o pensamos que está triste o... Claro, y que en realidad la tristeza y la depresión cursan muchas veces con la misma sintomatología, lo que pasa es que no lo puede expresar, pero cuando el perro empieza a perder peso bastante de manera muy progresiva, hay perros que si su estado nutricional está un poco alterado, producto de otras cosas, y cursan con un estado de estrés, pueden tener riesgos hasta de vida y demás, y además deja de ser, si se quiere, una mascota, entre comillas, funcional, es un animal que está, y además es un círculo vicioso, porque en realidad nosotros estamos a 25.000 por hora, el perro no me viene a saludar 1, 2, 3 veces, bueno, anda en una, qué sé yo, y el perro en realidad no está de nuevo integrado a nosotros. Inclusive a nosotros mismos nos cuesta diagnosticar la depresión hasta por una cuestión social. En realidad existen tratamientos, pero antes que nada, más allá de todo, hay algunas patologías que también cursan con no tener ganas de levantarse, con tener problemas de alimentarse, con desórdenes en el ánimo y demás, que deben ser primero descartadas, porque sí se sabe. Y esto es como una prueba y error, más allá de todo, es que esto, Tania, que vos decías, está la depresión también en perros y en gatos, porque el uso de psicofármacos, que están directamente relacionados a la modificación de neurotransmisores que a nosotros nos impiden salir de esa especie de parálisis media cerebral de ese momento puntual para poder, interactuar. En los gatos y en los perros, cuando se le da los mismos fármacos, también los ayuda. Por lo tanto, en realidad hay un origen bastante similar y hay una alteración neuroquímica que afecta a la situación, pero en realidad, en base a, una vez diagnosticado, en base a fármacos y en base a modificación del ambiente y incorporarlo, suelen volver. Después de este estrés reaccional, que es tipo agudo, existe también el estrés crónico, que es bastante particular porque muchas veces suele venir del estrés que no resuelto y demás, pero se empieza a manifestar con... Es tal el cambio que tienen que los perros y los gatos parecería ser que tienen como miedo a dormir. Cuando el sueño tiene una parte que se llama sueño profundo y sueño REM, en donde en el sueño REM hay movimientos para todos lados. Además es cuando vemos, que los perros parece que está soñando, está corriendo. Que está corriendo y demás. Ese sueño empieza a gobernar todo el ciclo del sueño, por lo tanto el perro... No tiene paz. No tiene paz. Y hay perros que pasan desde el estado inerte a tener episodios muy agresivos, muy bruscos, que no se correlacionan con el comportamiento normal, y cuando se van a acostar se despiertan abruptamente y en realidad después empiezan a tener cierto miedo, se agitan o lloran antes de dormir, producto de que todo lo que saben lo que le va a pasar. Ahí en realidad es bastante difícil que se llegue a eso porque los tenedores ya están bastante más preocupados y demás, y es bastante extraño que un perro tenga como cierta manifestación de miedo a dormir. Pero es bastante frecuente la depresión, más allá de que hay muchas secunas, es más frecuente, y esto se correlaciona también con los humanos, en 2/3 se da más en hembras que en machos. Parecería ser que hay alguna correlación con las hormonas femeninas y demás, pero que sí se pueden curar, que no tienen una edad de aparición muy brusca, pero sí se relacionan a eventos que son traumáticos, que los podríamos extrapolar a nosotros, que pérdida de laburo, pérdida de casa, pérdida de una familiar, de una pareja, qué sé yo, pero que aparecen de más o menos 10 días después de que ocurrió. Por lo tanto, es muy difícil que nosotros nos demos cuenta. Y como no podemos hablar, en realidad es buena cosa saber de que si
perros y gatos que han cursado con distintos episodios que uno los puede identificar y que después de 10 días, cuando nosotros resuelto el problema, empiezan a padecer o empiezan porque en realidad hay que darle el tiempo, a ese estrés y demás genera tantos cambios que en realidad a los 10 días empiezan a aparecer perros que o comen poco o no quieren comer. Perros que en el día o tienen, hay veces que tienen como bulimia, no paran de comer y al otro día no quieren comer nada, no quieren jugar, no quieren interactuar, empiezan a llorisquear y demás y no sabemos bien por qué. El sueño está medio alterado y demás. Bueno, no es buena cosa la consulta porque esta patología que parecía rara o parecía medio como patrimonio de nosotros, también está en perros. ¿Y la consulta a quién? Porque vos nos dijiste en la columna pasada que hay pocos etólogos en el país. Se han visto anuncios, yo no te voy a pedir que hables mal de tus colegas, pero se han visto anuncios de especialistas demasiado específicos de ese tipo de problemas en los animales, que yo te pregunté cuando entramos, antes estábamos en la pausa, ruso no es mucho, porque uno tiende a ver que a veces ese amor que sentimos los humanos por nuestras mascotas, a veces es... ¿Hay un especialista para ese tipo de patologías o es el veterinario el etólogo? El problema es que en realidad entra la duda muchas veces en la terminología que utilizan para tratar de hacernos entender de que el perro está padeciendo AB. Cuando se pone romántica la descripción y el peludo está tristón, qué sé yo, y demás, busca... pero en realidad... en esto, sí o sí, la primera consulta es con el clínico veterinario, de la misma manera que cuando nosotros tenemos alguna afección X, solemos ir al médico general para que el tipo evalúe para dónde puede ir la jugada y ahí empezar a ir descartando situaciones que puedan llegar a hacer de que un perro no quiera comer, de que un perro esté triste, de que un perro deambule como una especie de cansina y demás, para después llegar a que si se descartan un montón de alteraciones, que siempre las alteraciones somáticas u orgánicas prevalecen por las comportamentales, ¿no? O sea, un perro que se persigue la cola o se rasca una pata y uno dice, no, está estresado. Primero hay que ver si no tiene un dolor, si no le pica y demás, para después verlo. Pero en realidad, sí, ya hoy en la medicina veterinaria, una vez que el colega medio que... Pero tiene que ser veterinario por una cuestión simple, que en realidad, como hablamos al principio, la depresión es una patología y no hay forma de que se pueda curar o que pueda tener un pronóstico más favorable si en algunos casos no hay cierta indicación médica de fármacos y demás, por esto que hablamos de ciertos desniveles, medio más similar a veces en nosotros, primero un psiquiatra y después vamos a hablar del psicólogo. Exactamente. Sí. Me encanta esta versión del ruso, ese formalote, me encantó. Me gusta que te trates bien para despedirlo, porque yo te voy a decir que tengo que ponerme al lado de Fito. Fue un bajón. Me voy tristísima. No, bueno, en realidad... No sé si es el asiento, si es el lugar, pero digo, ¿por qué está... ¿Sabés qué? Debe ser el ángulo, ¿no? Es ahí, es de dónde lo mirás. Es de dónde te percibo. No te fites. ¿Sabes qué? Te agradezco, pero me voy.